Bueno, en esta oportunidad vamos a solucionar el ejercicio 2.4 del libro Ingeniería Mecánica Estática, 12ª edición de Hibbeler. Bueno, básicamente en la figura nos pide determinar la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula. Más o menos colocaremos dicha fuerza por acá. Además, se nos pide determinar el ángulo que forma el eje U positivo con la fuerza resultante. Para poder calcular la magnitud de dicha fuerza, vamos a tener que aplicar la ley del paralelogramo. Completamos el paralelogramo y además vamos a trazar un vector paralelo F1 de 200 libras. Si extraemos ese triángulo, nos quedaría de la siguiente forma. El F1 de 200 libras, el F2 de 150 libras y la fuerza R que nos pide. Ahora, aquí para poder utilizar la ley del coseno necesitamos este ángulo que forman dichos vectores. Entonces, el ángulo que forma el F1 con el F2 es de 30 más 30 más 45, que sería 105. Si proyectamos el F2, este ángulo va a ser igual al ángulo que forma el F1 con el F2, o sea, 30 más 30 más 45, que sería 105 grados. Por haber formado un ángulo llano, este ángulo interno va a ser igual a 180 menos 105, que es 75 grados. Ya teniendo ese ángulo, vamos a poder aplicar la ley del coseno. La ley del coseno nos indica que la fuerza R va a ser igual a la raíz cuadrada de 200 al cuadrado más 150 al cuadrado menos 2 veces 200 por 150 por el coseno de el ángulo que forman dichos vectores, el F1 con el F2, que es 75 grados. Calculando dicha operación, nos da un FR de 216.72 libras, que es equivalente a 217 libras. Con eso ya tenemos solucionado la mitad del problema. Ahora vamos a hallar la dirección de dicha fuerza. Bueno, como vimos al principio, la dirección de dicha fuerza vendría a ser este ángulo, θ. Para poder hallar dicho ángulo, vamos a tener que aplicar la ley de senos. Separamos dicho triángulo y nos queda de la siguiente manera. El vector F1 de 200 libras, el vector F2 de 150 libras, el vector FR que ya hemos calculado, que nos da un valor de 217 libras, 217 libras. Ahora vamos a tener que hallar dicho ángulo. El vector F2 hasta el FR. Este ángulo vamos a hallar. ¿Y cómo vamos a hallar ese ángulo? Con la ley de senos. Entonces, el seno de alfa entre el vector opuesto, que es 200 libras, es igual al seno de 75 entre
su vector opuesto, que es 217 libras. El despejando alfa nos da un valor de 63.05 grados. Entonces tenemos lo siguiente. El ángulo que forma el vector F2 con el vector FR es el ángulo alfa que hemos calculado, que es todo esto. Extrayendo dichos vectores, tenemos el vector F2, tenemos aquí el eje U y tenemos aquí el vector FR. El ángulo que forma el vector F2 con el eje U es de 30 más 30, 60 grados. Y el ángulo que forma el vector F2 con el vector FR es el ángulo alfa que hemos calculado. A nosotros nos piden la dirección que va desde el eje U positivo hacia el vector FR, o sea, el ángulo θ. Alfa va a ser igual a 60 grados más θ, pero alfa ya lo hemos calculado, que es 63.05 grados. Es igual a 60 grados más θ. Entonces θ vale 3.05 grados en sentido antihorario. Y bueno, básicamente ahí ya tendríamos solucionado el problema 2.4 del libro Ingeniería Mecánica Estática, 12ª edición de Gibeler. Muchas gracias.